Bueno, es un gozo estar aquí contigo hoy y traigo saludos de la Iglesia Grace Baptist en Cape Coral, Florida, junto con el Ministerio Founders y el Instituto de Teología Pública. Es un deleite para mí venir y ser parte de esta conferencia y es un deleite especialmente el tratar el tema del fruto del Espíritu. Jesús dijo que conoceremos a las personas por sus frutos y a lo que se refería es que podremos distinguir entre el verdadero pueblo de Dios, verdaderos maestros de la palabra de Dios, versus aquellos falsos profesantes que no son cristianos sinceros y que no son verdaderos maestros de la palabra de Dios. Por sus frutos los conocerás. Y el apóstol Pablo pasa gran parte de énfasis, da un gran énfasis al fruto del Espíritu y ese es mi tema para esta sesión. Así que si usted tiene una copia de la Escritura, por favor, ábrala en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, y quiero que veamos los versículos 22 y 23, donde Pablo identifica para nosotros el fruto del Espíritu, un fruto que crece de la vida del cristiano. En esta parte de su carta a las iglesias en Galacia, Pablo les está rogando a estos cristianos que vivan por el poder del Espíritu Santo. Y en el proceso de estos ruegos, él les hace una amonestación o enseñanza acerca de cómo se ve el fruto del Espíritu. Y él les dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que cuando Pablo presenta estos ejemplos de la obra fructífica del Espíritu en la vida del cristiano, él está reconociendo la presencia del Espíritu en la vida del cristiano. El reconocer esto y adoptar la agenda del Espíritu en traer gloria y honra a Jesucristo es vivir por el Espíritu, es andar por el Espíritu. Cuando los cristianos hacen esto, ellos no se entregan a las lujurias de la carne, de las cuales Pablo advierte en contra de ellas en el versículo 16. Ellos no viven como los incrédulos, quienes no tienen el Espíritu morando en ellos. Ahora, vivir conforme al Espíritu, en el poder del Espíritu, donde su fruto es traído a nuestras vidas, no es algo automático ni es algo fácil. Y la fe debe ser ejercitada cada día. El andar en el Espíritu es continuar creyendo en Jesús cada día. Es creerle en su palabra cada día, es depender de Él, confiar en Él cada día. Es creer que la verdad que Dios nos ha dado en las Escrituras es para nosotros y el creer que Dios va a cuidar de nosotros, que está obrando su buena y perfecta voluntad en cada circunstancia de nuestras vidas. Y eso es cierto, no solo cuando tu cuenta de banco está con mucho dinero y tu salud es buena, sino cuando tus finanzas están en dificultades y recibes quizás un diagnóstico médico difícil. Un cristiano vive en el poder del Espíritu Santo cuando está enfocado, cuando está fijando su vista en Jesucristo crucificado y resucitado de los muertos, por ti. Y esto no significa que tú estás viviendo de esta manera y es pretender ignorar las pruebas y los sufrimientos y que son menos de lo que en realidad son. Más bien, tiene que ver con que ves todas estas cosas a la luz de lo que Dios ha hecho por ti y lo que te ha prometido en Jesucristo. Pablo en esta sección de Gálatas está contrastando dos maneras de vivir. Está la vida en el Espíritu, está la vida en la carne. Y con la palabra carne, Pablo no se refiere a tu cuerpo físico, sino más bien a ese principio de pecado que permanece en ti. En el versículo 19, 20 y 21, él da una lista gráfica de las obras de la carne. Estas actitudes pecaminosas y acciones que son el resultado natural del pecado, que por naturaleza mora en cada criatura caída. Al punto que Pablo está dando al dar esta lista es este: la persona que se ha dado a tales acciones pecaminosas permanece como esclava del pecado. Y esa persona está en camino a la condenación eterna.
Usted puede ver esto si usted mira el versículo 21, la última parte de él, donde Pablo dice, aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces en el versículo 22, él inmediatamente contrasta la obra de la carne, las obras de la carne, con una lista, la cual él llama el fruto del Espíritu. Y lo que Pablo quiere que nosotros entendamos es esto. La persona cuya vida está caracterizada por estas virtudes que él presenta está viviendo en el poder del Espíritu Santo y es completamente aceptado por Dios. Al llamar estas virtudes el fruto del Espíritu, Pablo está resaltando el hecho de que estas virtudes son el resultado de la obra de Dios en la vida de la persona. El tipo de vida que está marcada por estas características solo puede ser producida por el Espíritu Santo y morando en el creyente. Las 9 virtudes que Pablo presenta en estos 2 versículos pueden ser divididas en 3 grupos de 3. Tú tienes amor, gozo y paz. Y luego tú tienes paciencia, benignidad, bondad. Y luego tienes fe, templanza y dominio propio. El comentarista del Nuevo Testamento, J.B. Lightfoot, sugiere que los primeros 3 describen hábitos de la mente, que el segundo grupo de 3 se relaciona con interacciones personales que tenemos con otras personas y que el tercer grupo de 3 caracterizan los principios de la conducta cristiana. Y cuando hay cierta validez en analizar el fruto del Espíritu que Pablo presenta en esta manera, debemos tener cuidado de no perder la cualidad completa de vida que aquí Pablo describe con estas 9 palabras. En ninguna de estas listas, ya sea de las obras de la carne o del fruto del Espíritu, está el apóstol dándonos una lista exhaustiva. Hay más virtudes cristianas y de aquellas que se enlistan aquí como el fruto del Espíritu Santo. La lista del fruto del Espíritu Santo sugiere esa semejanza a Cristo, esa semejanza a Cristo que se desarrolla en cada creyente mientras el Espíritu Santo le empodera progresivamente a buscar esa santidad verdadera. Así que vamos a ver estos 9 ejemplos del fruto del Espíritu. ¿A qué se refiere Pablo con este fruto? ¿Qué es amor? Pues es la palabra ágape, la cual es una de las palabras favoritas de Pablo. La usa más de 100 veces en el sustantivo y en su forma verbal en el Nuevo Testamento. Podemos identificarla simplemente como un escritor lo ha puesto, como hacer lo mejor por otra persona. Si tú amas a una persona, tú harás lo que es mejor por esa persona. Ahora, el amor es la gracia preeminente de la vida cristiana. Es la marca definitiva de un verdadero cristiano. Eso nos enseña en Juan capítulo 13, cuando en el aposento alto está con sus discípulos una noche y él va a ser esa noche traicionado. Él le dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que así se amen unos a otros. Por esto serán conocidos como mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Bueno, son las palabras de Jesús en este texto lo que causaron que Francis Schaeffer identificara el amor como la apologética definitiva para los cristianos. La manera como nos amamos unos a otros es, por la definición misma de Jesús, una ventana en la cual se verá el verdadero cristianismo. Por esto las personas conocerán, Jesús dice, que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. En Juan 15:12 Jesús dice de esta forma, un mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor es el más grande de los dones espirituales. Es mayor que cualquier otro don espiritual y mayor que las demás virtudes cristianas. Los cristianos de Corinto perdieron vista de la supremacía del amor como virtud y tuvieron que ser recordados de eso. El ser amoroso es mucho mayor que ser dotado extraordinariamente. Aprendemos esto al leer 1 Corintios 12 y 13. El capítulo 12 nos enseña respecto a los dones espirituales y termina en el versículo 28 con una lista de algunos de los dones extraordinarios, los dones de ser un apóstol, profeta o maestro, dones de milagros, sanidad. Y en el versículo 31, Pablo dice del capítulo 12 de 1 Corintios, deseen los mejores dones.
Y luego añade, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y luego él presenta el capítulo 13, que se trata del amor. Sin amor, los dones, sin importar cuán extraordinarios sean, son inútiles. No tienen valor alguno. Pablo escribe en los versículos iniciales de 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es aquello que nos hace más como Dios, mayor que todos los dones, sin importar cuándo tanto yo sea. Sin amor soy nada, pero con amor, creciendo en amor, me convierto más como Dios, quien en sí mismo es amor. 2 veces el apóstol Juan nos dice que Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8 y en el versículo 16. Y Jesús dice a sus discípulos que reflejen el amor de Dios en la manera en que tratamos a las personas, incluso a nuestros enemigos. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 43, nuestro Señor dice, sí, ustedes han oído que fue dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a aquellos que les aborrecen y oren por aquellos que les desprecian y les persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y Él envía su lluvia sobre justos e injustos. Porque si amas a aquellos que te aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿Acaso no hacen esto los publicanos? Verás cómo la palabra amor abarca tanto. Un escritor la ha descrito como la virtud madre. Eso es una virtud cristiana que le da el nacimiento a todas las demás. Esta es la razón por la que Martín Lutero, cuando comenta en este versículo de Gálatas, dice esto: sería suficiente enlistar el amor únicamente, porque esto expande entre todos los demás de parte del fruto del Espíritu. Si Pablo solo hubiera dicho el fruto del Espíritu es amor, Martín Lutero indica que hubiese eso abarcado todas las demás virtudes que se presentan. Hermanos y hermanas, nuestras vidas tienen que ser caracterizadas por el amor. Lo que eso significa es que nuestras vidas deben enfocarse en otros. Debemos considerar el bienestar de las otras personas y no solo nuestros propios intereses. Esto significa que debemos vivir de una manera donde siempre estamos tratando de hacer lo que es mejor por otras personas. Y debemos ser claros en aquello que es lo mejor para otras personas. Algunas personas tratan de definir por nosotros lo que ellos entienden que es mejor, y son cosas contrarias a la Escritura. Dios sabe lo que es mejor para otras personas. ¿Y qué es lo mejor para otros? Que ellos se sientan bien acerca de ellos mismos, que se hagan sentir que son especiales. ¿Es lo mejor para ellos ser aliviados de todas sus decepciones en la vida y que siempre hagan las cosas a su manera? No. Lo que es mejor para otras personas es que vengan a conocer a Dios, que vengan a recibir vida nueva en Jesucristo, que vengan y vean la reconciliación con Dios a través de la fe en Jesucristo es el mayor bien posible que puede venir a un hombre o mujer pecadora. Si tú verdaderamente amas a alguien, tú siempre vas a tener como tu objetivo, tu deseo, que ellos vean y conozcan a Dios, que crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Así que en la iglesia, lo que esto debe significar es que debemos constantemente recordarnos unos a otros que todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Debemos animarnos unos a otros a mantenernos confiando en el Señor y no a conformarnos con una experiencia religiosa superficial que, mientras pueda ser respetable, nunca puede satisfacer los anhelos profundos que tenemos por gozo. Si yo te amo, entonces yo voy a lamentarme cuando tú te lamentas. Yo voy a lamentarme cuando te vea tomando placer en el pecado o tomando mayor placer en cosas que, aunque no son pecaminosas, te toma más placer que el que tomas en Dios.
Cuando yo te encuentro valorando el béisbol, o tu trabajo, o tu educación, o tu cónyuge, o a tus hijos, más que a Jesucristo, yo voy a buscar ayudarte a pensar y ver que Cristo es mejor. Que veas todos los maravillosos dones en una luz diferente para que los puedas disfrutar y amarlos en Cristo, a quien amas sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque yo sé, basado en la palabra de Dios, que lo que es mejor para ti, lo que es mejor para mí, lo que es mejor para todos, es venir y conocer el amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo quiero que tú tengas lo mejor. Jesús dice que yo debo querer esto, no solo para ti, no solo para mi esposa, no solo para mis hijos y mis nietos. Yo debo quererlo, incluso para mis enemigos, amar a tus enemigos. Yo debo desear que mis enemigos vengan a conocer a Dios en Jesucristo. Cuando piensas acerca de esto, te tomas en serio la responsabilidad que se nos ha dado en esta amonestación, estas enseñanzas sobre el amor. ¿No te encuentras a ti mismo algunas veces abrumado? ¿Cómo es posible? ¿Puedes hacer esto? ¿De dónde va a salir tal amor, incluso por nuestros enemigos? Bueno, no viene de tu propia fuerza. No viene porque tú de alguna manera te esfuerzas mucho. Es un fruto del Espíritu de Dios. Un cristiano es un milagro de la gracia de Dios. Solo Dios puede hacer un cristiano y solo su Espíritu en un cristiano puede obrar este tipo de amor, este amor verdadero. Así que vivir en dependencia del Espíritu de Dios, y cuando encuentres que ese amor te hace falta en tu vida, toma esas áreas de tu vida y vuélvelas un campo de batalla y trae las armas de la oración y ve a la guerra. Ora porque el Espíritu de Dios obre amor en ti, de tal manera que tu vida se convierta en una fuente que se expande de amor. Bueno, por causa de la preeminencia del amor, le he dado más tiempo a este fruto del Espíritu, del cual le podré dar a los demás, sabiendo una vez más que donde el amor está presente, también lo estarán las otras expresiones de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Pero luego del amor, Pablo enlista el gozo. El gozo, esta palabra simplemente significa alegría, significa deleite. Como virtud cristiana, está siempre arraigada en Dios, lo cual significa que viene de Dios, está basada en Dios. Así que tenemos esta frase que se nos da repetidamente en el Nuevo Testamento, como en Romanos 5:11, regocijaos en el Señor, como Filipenses 3, versículo 1, o el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor. Nuestro gozo debe estar fundamentado en Dios y en quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Como resultado, el gozo no depende de nuestras circunstancias. Si tú dejas que tu gozo esté basado en qué tan bien las cosas van, entonces cuando las cosas estén bien, estarás gozoso. Pero cuando las cosas empiecen a ir mal, vas a perder tu gozo. Pero en vez de ello, tenemos que tener nuestro gozo arraigado en Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 34, el autor dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos fueron robados, ellos estaban siendo perseguidos, personas los estaban atormentando, les quitaron sus posesiones de ellos. El autor de Hebreos dijeron, ustedes lo soportaron con gozo, lo aceptaron con gozo. Si el gozo hubiese estado fundamentado en las circunstancias, ellos hubieran estado amargados, en queja, pero el gozo de ellos estaba fundamentado en Dios. Como Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La persecución, la oposición existía en Tesalónica, pero ellos recibieron la palabra en medio de esa aflicción y oposición con el gozo que viene del Espíritu Santo. Puede perseverar lado a lado con el lamento.
Esa es una lección importante para los cristianos que la entiendan, porque muchas veces pensamos que debemos escoger entre estar afligidos o gozosos. Y el apóstol Pablo enseña que el gozo y el lamento pueden habitar juntos al mismo tiempo en el mismo corazón. Él se describe a sí mismo de esta manera en 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Donde él está hablándole a los corintios de lo que ha pasado en su vida y cómo está constantemente dando atención a una variedad de cosas. Y dices, como entristecido, mas siempre gozoso. ¿Cómo puedes estar entristecido y gozoso? Bueno, ese es el fruto del Espíritu. El Espíritu obra gozo en nosotros que trasciende nuestras circunstancias porque está fundamentado en lo que Dios ha hecho en nosotros en Jesucristo. Esto es esa satisfacción, ese contentamiento que viene de saber que sin importar lo que pase en tu vida, tú siempre vas a tener lo mejor porque tienes a Jesucristo. Así que el gozo que Pablo está hablando aquí no se trata de fingir, no se trata de pretender, no se trata de algo superficial o artificial. Es ese deleite genuino que viene de conocer a Dios. Y el Espíritu es aquel quien trae el conocimiento de Dios a nuestro pensamiento y a nuestros afectos repetidamente. Bueno, luego del gozo, Pablo habla de paz. Es esa serenidad del corazón que viene de estar completamente justificado ante Dios. Tenemos paz para con Dios en Jesucristo. Así que no hay nada que pueda alguna vez pasar a nosotros que nos separe del amor de Dios por nosotros en Cristo, porque Él nos ha justificado completamente. En Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol escribe, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz interior obra en nosotros y nos hace pacificadores en nuestras relaciones interpersonales con otras personas. Así el apóstol Pablo escribe en Romanos 14, versículo 19. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A la mutua edificación. Habiendo recibido paz con Dios, ahora obramos esa paz con otros. La siguiente virtud que se nos presenta es la paciencia o esa longanimidad, esa disposición o habilidad de sufrir por un largo tiempo. La palabra asume que es ser atacado, asume ser provocado, pero se rehúsa a ceder a las pasiones o esas explosiones de ira. En vez de eso, es paciente. Esta es la característica que vemos en Dios cuando se relaciona con nosotros. Él es paciente hacia nosotros cuando pecamos contra Él. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, cuando Él indica que la paciencia de Dios con nosotros nos da la oportunidad de arrepentirnos y somos llamados a ser como Dios y ser pacientes en medio de la oposición. Luego de la paciencia, vemos que se nos habla de la benignidad. Esto sugiere el mostrar gracia y misericordia a otros. Luego de esta benignidad, esta palabra está un sustantivo, se encuentra solo 4 veces en el Nuevo Testamento y significa ser benevolente y generoso hacia otros. Luego viene fe, significa fidelidad, confianza, es ser confiable en todo lo que hace, ser leal a otros. Esa es una de las características que Pablo dice que deben estar en las iglesias, en los líderes de las iglesias. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, estas cosas que has oído a mí en presencia de otros, enséñalas a hombres fieles que tengan la capacidad de enseñar a otros. También hombres leales, hombres que son fieles a lo que dicen y a la causa. Luego viene de esto la mansedumbre. Un autor lo ha puesto de esta manera. Es un espíritu sumiso y enseñable hacia Dios que se manifiesta a sí mismo en una humildad y consideración genuina hacia otros. Así como estamos satisfechos con lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, queremos ser enseñables y sumisos para con Dios, y eso causará que seamos humildes en cómo nos tratamos y nos consideramos unos a otros. Otro escritor sugiere que esto es fortaleza bajo control. Eres el poder. La manera en que Jesús lo describe de sí mismo en Mateo 11:29 incluye estas características. Él dice, toma mi yugo sobre ustedes
y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. El Espíritu nos hace como Jesús. Él cultiva dentro de nosotros ese fruto de mansedumbre. Y luego de esto, templanza o dominio propio. Templanza. ¿Qué significa el tener dominio propio? Significa que has podido controlar tus deseos y pasiones. Significa que tienes el poder de restringirte a ti mismo, como un escritor lo ha puesto. Es la habilidad y la disposición de decir no a placeres inferiores por causa de disfrutar y buscar placeres mayores. Eso es lo que hace a los olímpicos cada 4 años algo tan fascinante para nosotros, porque escuchamos las historias y vemos estos atletas de clase mundial dar su mejor esfuerzo en lo que has aprendido acerca del entrenamiento y el ir a los olímpicos, y siempre es inspirador, porque ellos se levantaban temprano, se iban a la cama temprano, se negaban a sí mismos de lujos y placeres en la vida por causa de competir para ganar una medalla de oro. Habían determinado buscar esa medalla de oro. Esa medalla para ellos era más que tomar la vida con tranquilidad. Ejercitaban autocontrol. El amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el tipo de fruto que resulta en la vida de una persona en la cual habita el Espíritu de Dios. Estas características no aparecen automáticamente o de una sola vez, sino que, como el fruto real, deben ser cultivados y deben ser nutridos. Deben ser traídas a crecer en madurez. Bueno, Pablo nos da esta lista para enseñarnos acerca del verdadero carácter de un cristianismo verdadero. Un verdadero cristiano es una persona que tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Tiene el Espíritu morando allí. Y el ministerio del Espíritu Santo envuelve el dar el poder a los cristianos de ser cada vez más santos. Y lo que eso significa en la práctica es que un cristiano es alguien que por medio del poder del Espíritu Santo se ha hecho más amoroso, más gozoso, más paciente y lleno de paz, está siendo cada vez más bondadoso, más amable, se está haciendo mejor, se hace más manso y más autocontrolado. Aún más, Pablo continúa diciendo que esta persona que tiene estas características es una persona que está bien con Dios. Verás al final del versículo 23, contra tales cosas no hay ley. Ahora, Pablo está dando aquí un punto de énfasis. Recuerde, en la región de Galacia, en estas nuevas iglesias, los falsos maestros estaban insistiendo que para estar bien delante de Dios, los gálatas debían guardar las ceremonias del Antiguo Testamento, que ellos debían guardar estas leyes del Antiguo Testamento, y sin esto, especialmente decían, sin someterte al rito judío de la circuncisión, Dios vería a la iglesia de Gálatas como quebrantadores de la ley. Bueno, Pablo señala aquí que la persona que vive por el poder del Espíritu Santo estará tan influenciado del Espíritu que cumplirá las demandas de la ley. La ley ha sido guardada por él, por Cristo, y a través del ministerio del Espíritu Santo en él, él busca una vida de obediencia a esa ley. Eso es precisamente lo que leemos en los versículos iniciales de Romanos capítulo 8. Allí Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder, del pecado y de la muerte. Y lo que la ley no pudo hacer porque era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verás, el punto de Pablo no es decir que cuando tú tienes el Espíritu y tú vives bajo el poder del Espíritu, tú puedes olvidarte completamente de la ley.
que la ley ya no se necesita y que no debe estar en tus pensamientos. Lo que está diciendo es que la vida en el Espíritu es una vida que cumple los mandamientos de Dios. No perfectamente, no para que Dios te acepte, pero porque Dios te ha aceptado sobre la base de Jesús, quien la ha guardado perfectamente. A nosotros quienes estamos en Cristo, quienes tenemos el Espíritu Santo, somos un pueblo que vive vidas en la ley de Dios. La vida en el Espíritu es una vida que busca la obediencia a los mandamientos de Dios. De hecho, la única obediencia que alguna vez Dios va a aceptar de su pueblo es la obediencia que viene de un corazón que está confiando en Jesucristo como Señor. Un corazón en el que mora el Espíritu Santo. Cualquier otro esfuerzo es inútil, vacío, no será suficiente. Pero estas virtudes que nos enseña este versículo es que cada avance que se haga en la vida cristiana es porque el Espíritu Santo y su ministerio en nuestras vidas. Me gusta lo que dice el reformador del siglo XVI, Juan Calvino, que dice en este punto, él escribe, si hay una onza de bondad en nosotros, no se trata de nuestro propio hacer. No podemos tomar crédito sin insultar y ofender a Dios. Todo lo bueno que sabemos, todo lo bueno que vemos en nuestras vidas, todo lo que es bueno que viene de nuestras vidas, es porque la gracia de Dios ha venido a nosotros en Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, ¿eres capaz de ver vida espiritual en tu propia vida? Si es así, alaba a Dios, porque esta es su obra en ti. Verás cuánto más tienes que avanzar. Sí, y ora a Dios. Necesitas el poder del Espíritu para avanzar, aún en el grado más pequeño. Somos absolutamente dependientes de Él. Ora, admite tu dependencia y ruega a Dios por su Espíritu que obre más poderosamente en ti. Este pasaje en Gálatas 5 también nos muestra la completa necedad de tratar de vivir la vida cristiana apartados de Jesucristo y de su Espíritu. Esa es una trampa fácil en la cual podemos caer. Quizás tú sabes de lo que hablo. Quizás tú te has conformado por sentirte cómodo con vivir quizás un estilo de vida respetable. Quizás se te ha enseñado, como a muchas personas en nuestro tiempo se les ha enseñado, que todo lo que se requiere para ser un cristiano es vivir por la regla de oro y guardar los 10 mandamientos. Y así lo has intentado y te has dado cuenta en tu mente una manera en la que puedes estar satisfecho con lo que estás haciendo lo mejor que puedes. Y eres, por lo tanto, una muy buena persona. Verás, estos versículos te dicen a ti que el único tipo de vida que Dios acepta es aquella que está empoderada por su Espíritu. Las únicas personas que no serán condenadas por la ley de Dios son aquellos que están confiando en Jesucristo y que tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos para que este tipo de fruto espiritual nazca en sus vidas. En tu propia fuerza, podrás ser capaz de cultivar una personalidad agradable. Puede que puedas desarrollar algún tipo de características personales positivas, pero nunca podrás ni siquiera empezar a mostrar la primera señal del fruto del Espíritu apartado de la presencia y de la obra del Espíritu en tu vida. Lo que necesitas, si esa es tu situación, más que nada, lo que necesitas es nacer de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. Necesitas que tus ojos sean abiertos a tu propio pecado y a la belleza de la bondad y la justicia, de la satisfacción a la ley de Dios que solo se halla en Jesucristo. Necesitas confiar en Él. Solo entonces el Espíritu tomará residencia en tu vida y empezará el proceso de convertirte más y más como Jesús a través de su ministerio en ti. Así que no seas engañado. Mide tu vida con honestidad con este resumen del fruto del Espíritu. Y mira si hay evidencia de la presencia del Espíritu en tu vida. Y donde veas evidencia, alaba a Dios. Donde te has quedado corto, ora a Dios y pídele que por su Espíritu, obrando en ti, te haga cada vez más como Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu Espíritu. Por favor, obra en nosotros por tu Espíritu y en tu palabra y revélanos a Cristo y que podamos conocerle más y vivir para Él, porque te oramos en su nombre. Amén.